les va? Bienvenidos entonces una vez más a su programa Papá Noel en el aire. Bien, ya estamos aquí de vuelta en el programa. Oh, señoras y señores, y tenemos a una persona aquí ya conectada. Oh, qué grata sorpresa. ¿Cómo está? Muy buenas. ¿Y con quién tenemos el gusto? Hola, Papá Noel, yo soy Luis Lamana y te estoy hablando desde Medellín, Colombia. Bueno, don Luis, bienvenido al programa. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va? Cuéntenos, por favor. Pues muy bien, Papá Noel, contento de estar en tu programa. Un poco para contar la verdadera historia que hay detrás del montaje de un pesebre. Ajá. O Es sea, tradición don Luis, en- usted nos va a hablar sobre el montaje de un pesebre. ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Entendí? pues ¿Es sí, correcto? Oh, ya. Ok. Bueno, correctamente. le cuento, en muchas partes del mundo y Perú, eh, se le llama, se le llama pesebre a la camita donde estuvo recostadito el niño Jesús después que nació. Entonces, usted nos Totalmente va a de hablar acuerdo. del pesebre, de la camita que recostó a Jesús. Bueno, la camita donde recostaron a Jesús, exactamente, es el pesebre, donde comen los animales. Oh, sí, ok. Pero también pesebre es el lugar donde eh, se refugian los animales para comer. Oh, ya. Oh, Entonces, oh. el portal también se le llama pesebre. Ajá. En algunos países de Hispanoamérica, en España, por ejemplo, lo llaman belenes. En Centroamérica y en México lo llaman nacimientos. Ajá. Aquí en Colombia, algunas personas llaman pesebre a las figuras, Oh, entiendo. y entonces llaman portales al lugar donde colocamos la figura. Ajá. La casita, por ejemplo, Claro, para que claro. nos entiendan. Oh, qué Pero interesante. cuando yo me refiero a pesebre, me refiero a ese lugar que según la mamá de Constantino, Santa Elena, esto fue en una cueva. Una cueva. Y es Ajá. que ella visitó Belén y Ujú. todavía habían pobladores que recordaban, después de unos 100 años, Ujú. el lugar exacto en donde ocurrió este acontecimiento que cambió la historia de la humanidad, el Ujú. nacimiento de Jesús, el Mesías. Entonces, sobre esa cueva, ella construyó una pequeña basílica. Con las distintas invasiones tumbaron la basílica, la convirtieron en un templo pagano, volvió a ser una basílica cristiana. Ujú. Actualmente existe la Basílica de la Natividad, está regentada por sacerdotes ortodoxos, pero hay zonas donde las divisiones de los cristianos, hay la zona para católicos, la zona para ortodoxos y la zona para protestantes. Cada quien ve una fracción de la historia. Oh, oh, ya. Entiendo. Pero realmente esta es una historia que une a las familias a través de los últimos siglos. Desde que San Francisco de Asís, en ese pueblito, el Reccio, en Italia, en la Edad Media, con autorización papal, pues hizo una representación. Ujú. No fue la primera vez, Oh, mira. pero en la historia se había olvidado que ya en el siglo XII, en las catatumbas de Santa Petrolina en Roma, Ujú. una de las primeras imágenes es justamente la representación del nacimiento de Jesús. Y durante esos primeros siglos se le dio importancia al nacimiento. Había un detalle, y es que para el judío no Ujú. se celebra los nacimientos, no se celebra los cumpleaños. Ay, no diga. Que para el judío que estuvo preso en Egipto,
Ujú, El faraón egipcio celebraba el nacimiento y hacían grandes fiestas, ujú. pero a su vez era considerado un dios. Ahora que estaban en el siglo I bajo la dominación romana, los césares también celebraban su nacimiento Oh, y ya, también eran considerados dios. Entonces, para el judío del siglo I, celebrar el nacimiento era un pecado. entiendo, entiendo. Entonces, se había perdido la noción de cuándo ocurrió. Ujú. Yo me puse a investigar un poco y a buscar en los dos evangelios que hablan del nacimiento, los dos evangelios canónicos reconocidos, Mateo y Lucas, sobre todo Lucas es el que más se explaye sobre eso, y hay una pequeña frase que me dio claves para entender el cuándo. Él dice que cuando nació Jesús en Belén de Judá, había unos pastores en el campo. Ujú. La traducción es válida, pero para entenderla tenemos que hacer un verbo compuesto y decir, cuando nació Jesús, todavía había unos pastores en el campo. Eso significa que el tiempo era tan benevolente que todavía podían permanecer de noche en el campo. Ajá. Eso nos da la clave de que si todavía no había entrado el invierno, estamos hablando del mes de octubre. Entonces, Ujú. en algún lugar, en alguna fecha del mes de octubre nació Jesús. Pero ¿por Eh, qué lo pero celebramos entonces, en ¿y por qué lo diciembre? celebramos el 25? Luis, no puede ser. Pues muy Premisa, fácil, premisa calientita, nadie lo sabe. La investigación de Luis muy va a revelar fácil. un secreto. Si quiere mayor información, yo escribí en pandemia un libro, Lo que nadie te contó del pesebre o Belén. Porque es muy fácil. Oh, miren, interesante. Ojo, ojo con la hora. Hay ¿Dónde la pueden ubicar, por dos favor, Luis? en la página web pesebreartesanales.com, hay la sección libros, Oh, ya. y ahí pueden ir o bien comprarlo en Colombia, que se lo envío sin ningún problema, o comprarlo por Amazon. Y Oh, está ya. el enlace a Amazon para poderlo comprar. Oh, bien. ¿Por qué lo Continuemos. celebramos en diciembre? Recordemos que hay dos apóstoles que salen de Jerusalén, salen de Judea a predicar el Evangelio. Ujú. Uno, el más conocido, el que más escribe, el más prolífico, que es Pablo de Tarso, que va a Antioquia, pero Pedro va a Roma. ¿Por qué Pedro se va a Roma? Porque en Roma había una enorme comunidad de judíos. Iba a contarles la nueva buena de que había nacido el Mesías, que se llamaba Yeshua, y que estaba transformando esa serie de 1000 y pico de normas que contiene el Talmud y que hacían la vida prácticamente insufrible. Oh, oh. Para decir que Dios no es un Señor que viene a castigarnos, Ujú. sino es un papá que gusta por amor corregirnos. Y lo que desea es que tengamos amor entre todos nosotros. Ese es el mensaje fundamental de Yeshua, de Jesús. Entonces, ¿por qué lo celebramos en diciembre el nacimiento de Jesús? Porque los romanos, el 21 de diciembre, Ujú. celebraban una festividad que duraba una semana, la festividad del Sol Invicto. Y como eran perseguidos, porque no querían reconocer al César como un dios, se negaban y por eso morían, a veces en el Coliseo. Esto era la fecha ideal, ya que no sabíamos cuál había sido la fecha real para celebrar, porque había que celebrar el nacimiento de un Dios, Oh, entiendo. el Hijo de Dios. Por lo tanto, desde el siglo II, finales del I, el II,
tenemos esta fecha de diciembre para celebrar. Que era en este momento, que no era en este momento, es irrelevante. Lo importante es que hemos elegido una fecha para recordar ese nacimiento humilde, que no tenía ni siquiera donde recostar María a su primogénito y que tuvo que recurrir a ese cajón donde comían los animales. Ajá. Otro dato interesante que muy pocas personas saben. El ángel se les aparece a esos pastores y le dice que había nacido el Mesías. Y lo reconocerán, abro comillas, porque lo encontrarán envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Así es. Muchas veces hemos leído del Evangelio, en las Sí, es misas nos cierto. leen Es ese cierto. párrafo y no le prestamos atención. Pero es importante Ujú. ver Es qué importante. significa para un judío del siglo I que un ser recién nacido lo envuelvan en pañales y lo recuesten en un En un pesebre. pesebre. Oye, sí, ¿verdad? Qué terrible. ¿Cuál es la razón? Ajá, a ver. Belén era una aldea muy pequeña, no Ajá, llegaba a 300 habitantes, ya. básicamente de pastores, Ujú. pastores que criaban ovejas, Ya. ovejas que servían para el sacrificio en el templo en Jerusalén. Ujú. Cuando nacía un pequeño corderito inmaculado, era una de las razones que los sacerdotes buscaban de que no tuviera manchas y demás, para que no se fuera a dañar, esas personas lo envolvían en pañales y lo recostaban en un pesebre porque era la víctima propiciatoria para el sacrificio. Qué interesante. ¿Están ustedes viendo, niños? Ustedes también, señores. Estos datos son valiosos. Luis es un erudito en el tema navideño y nos está ilustrando desde otra óptica cosas que nosotros no conocíamos. Por favor, sigue, Luis. Bueno, entonces, ¿qué hacemos nosotros en diciembre? Hacemos comilonas, montamos árboles para recordar culturas célticas, comemos pavo o comemos otras cosas. No. Lo que hacemos es reunir la familia alrededor del pesebre para recordar ese nacimiento humilde del Señor que era el dueño del universo. Desde el principio, desde la eternidad, el Padre ya había destinado que su Hijo primogénito sería el Salvador de la humanidad.